Buenos días a todos. Cuando fui invitado a participar en este panel dije, anda, pues qué bien, ¿no? Me encanta la idea de poder empezar a hablar de Open Data en IMET. E intenté buscar algunas de las presentaciones que tenía de trabajos que habíamos realizado en el pasado, ¿no? con IMET, ¿no? Entonces dije, anda, pues sí, había algo del 2011 que me suena que estuvimos haciendo. Así que de lo que voy a hablar precisamente es un poquito del trabajo que realizamos en el 2011 cuando utilizamos a IMET como conejillo de Indias para empezar a ver cómo se podían publicar esos datos de acuerdo con vocabularios estandarizados. Como ha comentado antes Alberto, eso es algo que es bastante importante porque facilita la labor de muchos de los reutilizadores. Entonces, bueno, pues rescaté una parte de esta presentación y dije, bueno, vamos a hacer un poquito de historia primero, ¿no? Y aquí viene tanto la buena crítica como el tironcillo de orejas, que también hay que hacer. Comenzamos una colaboración en el 2011 a petición pues, de una persona que trabajaba en IMET, Pablo Rozas, que contaba con el acuerdo verbal de IMET y nuestro grupo de trabajo, el Ontology Engineering Group, pues dijimos, anda, pues es una oportunidad fantástica de ver qué se puede hacer con los datos meteorológicos y qué se puede realmente hacer desde la perspectiva de producir datos de acuerdo con ese formato de 5 estrellas, ¿no? del que hablábamos anteriormente. De hecho, pues como resultado, como algo que se hace habitualmente dentro de los grupos de investigación, salió una publicación científica que espero que se pueda introducir también en el portal al que hemos hecho referencia anteriormente, como Open Access, que precisamente ha sido utilizado como una referencia bastante básica para el desarrollo de datos enlazados relacionados con el área de meteorología internacionalmente. Es decir, en este caso, IMET, junto con nosotros, como grupo de investigación, fue uno de los pioneros a la hora de facilitar datos enlazados, datos de acuerdo con el formato del InData sobre los datos que teníamos disponibles. Y, de hecho, esto se utilizó como base para la generación de un estándar que se está discutiendo ahora mismo. De hecho, ayer ya se abrió al público la Open Call, ¿no? La call abierta para poder hacer comentarios sobre uno de los estándares que se ha basado precisamente en un trabajo que hicimos con IMET en el 2011. Como ya sabemos, los estándares llevan bastante tiempo y han sido 5 años prácticamente los que hemos tenido que estar trabajando en ello. Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Teníamos un portal, estuvimos presentando estos datos. En el 2013 tuvimos una reunión con IMET y se decidió cambiar un poquito lo que teníamos en ese portal, a imet.lindata.es, y decir que los datos disponibles que teníamos eran los últimos, de 19 de septiembre del 2011. Ningún problema porque estoy súper contento de ver que ahora vamos a poder empezar a trabajar de nuevo con este tipo de datos y de acuerdo con la estrategia que se está definiendo en la actualidad. Voy a hablar un poquito del trabajo que hicimos. Mi objetivo en este trocito de presentación no es contar qué son los datos enlazados, sería bastante complejo hacerlo en 10 minutos, sino simplemente un poquito del trabajo que realizamos en ese momento y cómo podríamos utilizar ese trabajo para ver qué se podría hacer en el futuro, ¿no? Cuáles podrían ser esos siguientes pasos que deberíamos realizar. En concreto, estuvimos trabajando con el Sistema Nacional de Observación de Superficie y, por supuesto, muchos de los que estáis aquí presentes sabéis mucho más de esto que nosotros, ¿no? Que simplemente hicimos el apoyo informático y el apoyo de publicación de datos de acuerdo con los formatos de datos enlazados. Básicamente tomábamos los datos proporcionados por los sistemas automáticos de observación, datos 10 minutales de las distintas estaciones y estos datos estaban disponibles en un FTP de acuerdo con pues, un CSV que tenía esta pinta, ¿no? Estos son los metadatos que teníamos del CSV. Anteriormente lo ha comentado Alberto, ¿no? Cada productor de datos utiliza su propio formato y aquí lo que teníamos era pues, el formato que había decidido en ese momento IMET para publicar sus datos en un CSV. Perfectamente válido, pero con una pega importante y es que, en primer lugar, están en español. Por supuesto, para los reutilizadores españoles esto no debería suponer un gran problema, pero nos faltan informaciones como en algunos casos las unidades de medida, ahí están, más o menos se pueden interpretar y sobre todo es difícil interpretar todos estos datos cuando me aparecen en un CSV y tengo que intentar adivinar qué es lo que significa cada una de esas propiedades, porque no todo el mundo conoce perfectamente los datos que se están produciendo.
Esto es muy habitual y es muy habitual cuando las organizaciones públicas, los organismos públicos están exportando sus datos, dado que pues, bueno, los exportan en el modelo de datos que normalmente tienen a su disposición. En lo que hay que trabajar es un poquito en la descripción de esos modelos de datos para hacerlos más fáciles de utilizar. Eso es en lo que trabajamos. Para ello, lo que estuvimos trabajando junto con personal de AEMET fue en el desarrollo de ontologías, de vocabularios consensuados sobre mediciones, sobre sensores, sobre unidades de medida y municipios españoles, que precisamente era algo que estábamos trabajando con el Instituto Geográfico Nacional. Por tanto, había una colaboración ya entre varias instituciones que estaban proporcionando datos que podían enlazarse unos y otros. Y como resultado especialmente de lo que tenía que ver con el vocabulario de sensores, como he dicho anteriormente, sacamos esta imagen, ¿no? Por supuesto hay un formato físico que es el que se puede utilizar, un formato digital que se puede utilizar, que es la base para la creación de una ontología, un vocabulario que está estandarizado por el W3C, por el consorcio de la World Wide Web, y que ya ha sido utilizado en más de 400 ocasiones en distintos conjuntos de datos internacionales. Por tanto, podemos decir que en ese sentido AEMET fue uno de los pioneros, junto con nuestro grupo de investigación, en la creación de un primer modelo que luego a continuación ha servido para la creación de un estándar que se está utilizando de manera totalmente internacional. Se está utilizando de manera completamente básica cuando se quiere hablar de datos relacionados con sensores. De hecho, se está utilizando para sensores medioambientales, pero no solo para sensores medioambientales, también para la validación de tarjetas de transporte público por el Consorcio Regional de Transportes en Madrid o para muchos de los sensores que tenemos en las ciudades inteligentes. Bueno, dicho esto, y como estas transparencias estarán disponibles en SlideShare, aunque se puede tomar también alguna foto, aquí tenemos algunas URIs, algunos identificadores globales que se pueden utilizar para referirse, por ejemplo, a estaciones de medida. Aquí tenemos una a la que se corresponde con Talavera de la Reina y observaciones concretas que tenemos disponibles en un endpoint de consulta Sparkle. De hecho, este endpoint está operativo. Obviamente, el valor de esos datos es mínimo, porque se trata de datos del 2011. No tiene mucho sentido ahora mismo referirse a esos datos. Pero está disponible como un prototipo, como una prueba de concepto que no ha sido mantenida a partir del momento en el que dejamos de trabajar conjuntamente, pero que está ahí como una fuente adicional, como un ejemplo de cómo se pueden publicar datos de acuerdo con los principios del INDATA. Es decir, que si en algún momento queremos dar ese siguiente paso, aquí tendríamos un ejemplo de cómo se pudo hacer esto para las observaciones 10-minutales que teníamos de las estaciones de medida. También hicimos algunas visualizaciones simples, no están operativas en el momento porque no hemos seguido manteniendo el desarrollo, pero sí que se podrían rescatar fácilmente y podríamos dar lugar a que cualquier otro tipo de reutilizador pudiera reutilizar este tipo de visualizaciones. Nada del otro mundo, algo que es bastante sencillo y que, por supuesto, con la tecnología actual sería muchísimo más fácil hacer cosas mucho más interesantes que las que podíamos hacer hace 5 años. Finalmente, con respecto a los siguientes pasos, ¿no? La idea es abrir ahora un poquito un debate sobre cuáles serían esos siguientes pasos que podríamos tener. Hemos estado hablando sobre la necesidad o no de registrarse a la hora de acceder a los datos y aquí podemos tener incluso visiones contrapuestas sobre qué es más conveniente o no. Ahora mismo, por ejemplo, en los datos que tenemos en Open Data AEMET hay que registrarse de alguna manera para obtener una API Key con el objetivo de poder no controlar qué es lo que está ocurriendo, pero sí entender cómo se utilizan los datos, teniendo en cuenta sobre todo que hay muchos datos que son en tiempo real. Me parece muy adecuado, me parece una estrategia muy interesante, aunque también podríamos optar por tener alguna API Key que sea común, de uso común para cualquier reutilizador ocasional, de esos que simplemente vienen a mirar alguna cosa. Eso ya lo hemos hecho, por ejemplo, con el Gobierno de Aragón, en la Arago de Bepedia, y es algo que se ha utilizado de manera bastante eficiente. Los desarrolladores potentes sí que se abren su API Key para poder utilizar, para poder conversar de una manera mucho más flexible con el productor de datos, y los desarrolladores o los ciudadanos que no conocen muy bien cómo funciona esto de las API Keys pueden utilizar una API Key por defecto que podría ser interesante para poder acceder a los datos. Algo que podría ser interesante si queremos producir datos enlazados es que fuera el propio productor de datos el que los produzca. Es decir, que sea la AEMET la que esté produciendo datos enlazados.
Y eso, por ejemplo, pues es algo que está haciendo la Biblioteca Nacional con datos.bne.es. Es decir, no tendría sentido que estuviera en IMED linkdata.es, que es un dominio que ofrecimos desde el grupo de investigación pues, para poder empezar a hacer esa primera prueba de concepto. De hecho, la infraestructura que hay ahora mismo con la API REST es bastante potente para poder hacer ese tipo de desarrollos. Enlazados con otras fuentes, uno de los elementos que tenemos en la API, que seguramente veremos a continuación, es una lista de municipios que utiliza EMET. Mi pregunta para el panel sería, ¿por qué no utilizamos la lista de municipios que nos puede proporcionar el IGN? Sería algo bastante útil para facilitar esa integración de datos entre múltiples productores. Obviamente, es lógico que cuando uno empieza a sacar los datos, saca todo lo que tiene. Y los siguientes pasos es empezar a intentar armonizar e intentar empezar a ver cuáles son esas conexiones con esos otros productores de datos que también son oficiales y con los que nos puede interesar enlazarnos. Más trabajo que habría que hacer, actualizar la red de ontología, la red de vocabularios que tenemos. Como he comentado, hay una nueva ontología que está basada en la anterior, que es la SSN Ontology del W3C, y también se ha trabajado bastante en GeoSparkle para la representación de datos geográficos. Y finalmente, pues otro de los elementos sería explotar esos datos, mostrar cómo se pueden utilizar, crear nuevas herramientas de visualización basadas en los datos que tenemos. Para eso de que no haya que aprenderse una nueva API por cada uno de los productores que tenemos. Esos son algunos de los puntos que son siguientes pasos. Eso sería como la definición de lo que podría ser el siguiente proyecto a la hora de publicar datos enlazados y un poquito de historia pues para que se vea que realmente el trabajo que se realizó hace 5 años ha tenido un impacto internacional muy, muy importante y creo que eso es algo que también merece la pena destacarse. Muy bien, pues